mañana, que va a ser el día fuerte, ¿no? Ahí estábamos viendo, se nos pasó cómo va a arrancar, pero ahí estamos. A las 6:15, sí. Hora argentina, por supuesto, va a dar un discurso de 30 minutos en el que, después vamos a hablar acá con el especialista, pero principalmente lo que se espera es que él hable de los logros económicos de su primer año en el gobierno, ¿no? Recordemos que el año pasado, cuando fue recién estaba arrancando, ahora ya va con resultados para mostrar. Después, a las 7 tiene una reunión con el CEO de Coca-Cola, James Quincy, y a las 8 va a participar del Country Strategy Dialogue on Argentina, que es un encuentro de trabajo con inversiones, con inversores, empresarios y, bueno, todas las personas importantes que pagan para participar del foro de Davos, justamente. A las 12:50 va a recibir un premio otorgado por liberales de allí de Europa, que va a hablar nuevamente por 30 minutos. Es decir, Hugo, estamos hablando de 2 discursos en muy pocas horas de diferencia, sí, para finalmente a las 17:30 hora argentina tomar el vuelo de regreso acá a Buenos Aires. O sea, una agenda comprimida con muchos temas en poco tiempo, pero obviamente con muchas repercusiones. ¿Qué se espera, Echevarne? Buenas tardes. Buenas tardes. De Milei allí en este foro internacional donde están los dirigentes más importantes del mundo en el tema económico. Bueno, yo creo que lo más interesante que he aprendido con Javier es que nos puede sorprender. La vez pasada me acuerdo que en un momento le escribí un discurso para Davos y le digo, bueno, si te sirve tal vez algo. Y me dice, bueno, muchas gracias. ¿Le pasaste y machete? no usó ni una sola palabra. No usó ni una sola palabra. Y lo que hizo fue excepcional. Generalmente la gente va a Davos y entonces habla de su país y cuenta loas y muestra las posibilidades fenomenales para las inversiones, para atraer inversiones. Sí. Y en cambio él fue a Davos y les dijo, muchachos, el mundo está equivocado, se la está pasando, se están pifiando y la cosa va por este otro lado. Entonces yo creo que él usa el foro o puede utilizar a Davos como una plataforma para hablarle al mundo. Y él creo que tiene en la cabeza una idea de que él está llevando una cruzada para restablecer las ideas de la libertad, que tuvieron una expansión fenomenal durante 200 años y que ahora en las últimas 2 décadas más o menos está como es más controvertida. Entonces creo que él tiene esa idea de que tiene una visión para mostrar eso. Y por supuesto es lo que está pasando también en alguna manera con Trump y otros lugares. Y ahí creo que es interesante ver algunas cosas que yo creo que por ahí no se le dio tanta atención y que me parece crucial de lo que pasó con Trump. Escuchemos cuando habló del cepo, porque en esta entrevista justamente se le preguntó sobre esto, o él se anticipó a la pregunta. A ver. El financiamiento lo que hace es adelantar en el tiempo la salida del cepo. Es decir, nosotros vamos a salir igual del cepo en algún momento, cuando logremos reconstituir el equilibrio de stocks en el Banco Central. La diferencia es que si nosotros conseguimos financiamiento, la salida es más rápida. Porque esto también es muy importante. Cualquier tipo de acuerdo que hagamos nosotros, ya sea con el Fondo Monetario Internacional, con fondos de inversión o con fondos de inversión, ese dinero que entre en las arcas del Tesoro se va a utilizar no para financiar al Tesoro, se va a utilizar, porque el Tesoro está en equilibrio fiscal, se va a utilizar para recomprarle deuda al Banco Central, que es el máximo acreedor del Tesoro. ¿Agustín? Sí, es fascinante lo que está diciendo, porque está explicando. El Banco Central se saneó en un 90%. Lo que falta es recomponer el stock de reservas. Si a vos te prestan el dinero, que además el Fondo Monetario lo presta a una tasa preferencial, en realidad con tener ese stock de reservas en el Banco Central, que además los colocás en el money market y te pagan tasa de interés, con lo cual el costo es prácticamente cero, restableces el equilibrio completo. Y ese mismo día podríamos salir del cepo, lo cual sería una gran ventaja, porque entonces dejaríamos de hablar del problema del atraso cambiario y demás y empezaríamos a hablar de los problemas reales, que tenemos que seguir bajando el gasto en las provincias, en los municipios, también en la nación. Hay que bajar los impuestos en la nación, en las provincias, en los municipios, las tasas. Esa es la ley motosierra, ¿no?, que se viene. La ley motosierra que se viene, pero tiene que haber una ley bases en la ciudad de Buenos Aires, una ley bases en Córdoba, en Neuquén, en cada provincia. O sea, hay que empezar a pensar que el país se tiene que poner en una carrera de competitividad. Entiendo que al gobierno no le importa lo sectorial. Digo esto pensando en el campo o en cualquier otro sector, que tiene una mirada en general
y que no va a atender sector por sector porque el déficit no se negocia, etcétera, etcétera. Pero para el campo hay una mirada interesante, porque ellos ya han dicho que quieren bajar impuestos. El primer impuesto que iba a bajar es el impuesto inflacionario, claro, que todos sabemos es el que más le pega a los pobres. El segundo impuesto era el impuesto país, 17,5%, sí, que nos hacía muy cara la economía y muy caro todo lo que compramos en el supermercado, sí, en todos sí, lados. sí, sí. O sea que era muy importante para la gente Pero también. quería ir a esto, que muchos sectores, y esto porque estamos, viste, laburamos mucho y todo el día preguntándole a todas las fuentes posibles, también algunos quieren mantener su tasa de ganancia como si el ajuste no existiera. Y esto, Agustín, ¿ustedes lo ven también esto? Sí, pero te cierro con esto, porque había un tema que el próximo paso que está esperando, que está anunciando el gobierno que va a encarar en algún punto de este año, es la baja de las retenciones al campo. Porque el campo tiene un impuesto extra sobre todo lo que paga todos los impuestos que los demás, pero además paga las retenciones, que las retenciones son un impuesto pésimo, porque es un impuesto sobre las ventas. Claro. Entonces puede ser que pierdas plata y lo tengas que pagar igual a ese impuesto. Entonces lo que te ocurre además es que hay sectores en el campo, que es la zona más productiva, que lo pueden pagar. Los sectores marginales no lo pueden pagar. Y entonces te achica la producción. Entonces es un impuesto que si lo bajás es probable, bastante probable que aumente la producción. Y ese aumento de la producción te compensa con lo que recaudás después con otros impuestos. Y el siguiente es el impuesto al cheque, que es otro impuesto totalmente nocivo para el funcionamiento de la economía. Agustín, te quería consultar porque venimos de escuchar varios días, hoy mismo incluso Milei en esta entrevista que le dio una agencia internacional, hablando de la intención de cerrar un acuerdo con Estados Unidos, un acuerdo de libre comercio, en la misma semana que estamos escuchando a Donald Trump de aplicar aranceles a distintos países. Y en ese sentido te quería consultar, Milei llega a Davos, ¿en qué momento del comercio internacional? Bueno, lo que pasa es yo creo que comprende, Javier Milei comprende lo que está. No es que Trump sea proteccionista en todo, sino que utiliza el comercio como un arma geopolítica. Entonces, si vos utilizás los aranceles porque tenés una idea de que tenés que desafiar a China, cosa que yo no comparto, pero digamos que ellos ven que tienen un desafío con China, que no quieren que progrese demasiado, que se transforme en un gigante, que además es un gigante que tiene un gobierno totalitario, que lo podría ser muy peligroso, entonces lo utiliza para no darle tecnologías especiales y demás. En cambio, para el lado de América, cuando mirás a América, es distinto. Claro. Porque puede ver a Argentina como un aliado, y sobre todo Argentina con Milei es un aliado de los Estados Unidos. Y o sea que también lo podría usar como un arma estratégica. Pero para fortalecer. Claro, positiva. Y además yo creo, y esto me parece algo que tendríamos que empezar a pensar todos los latinoamericanos y todos los americanos, los europeos miran a Europa como Europa. Dicen, nosotros somos 600 millones de personas. ¿Cuántas veces has escuchado que nosotros hablemos de América como un continente de 1.000 millones de personas donde podamos, y este es mi sueño, que podamos viajar desde acá hasta Alaska, desde Tierra del Fuego hasta Alaska, sin necesidad de mostrar el documento, con las fronteras abiertas, como es Europa? Cruzás toda Europa sin necesidad de mostrar el pasaporte, pero pasan las personas, las mercaderías, los capitales. Claro, la Unión Europea. La Unión Europea, entonces una unión de América. Claro, digamos. eso no pasa. Miguel Uros está con nosotros porque hay expectativas. Yo estoy pensando en lo que se contó temprano. La Argentina, según el Fondo Monetario Internacional, va a estar entre los 5 países con mayor crecimiento en este 2025 y se prevé un crecimiento para el 25 y el 26 de un 5% anual. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por darme este espacio. Hay expectativa, ¿no? Sí, sí, sí. Hay muchas expectativas en Argentina. A ver, nosotros participamos de una encuesta global a CEOs, a empresarios, que se hace todos los años en la misma época de la reunión de Davos, donde un poco obtenemos cuál es el humor, cuál es la visión que tienen los empresarios, cuáles son las tendencias, cuáles son las cosas relevantes. El gran cambio que tenemos para Argentina este año es que es muy positivo. Hay un 90% de mirada positiva sobre lo que va a ser el país, y claramente esto viene de la mano de donde salimos, ¿no? Salimos de un año muy malo. Esta misma encuesta un año atrás y daba mal, no daba bien. Incluso en la región, en Sudamérica, con países bastante parecidos, estábamos a la cola
y este año es el que mejor da. Argentina Claro. tiene muy buena expectativa y apalancado en lo que se comentaba antes, ¿no? Un poco el ordenamiento de la macroeconomía, la inflación que tuvo un giro drástico y viene bajando, y hay una expectativa de que va a seguir bajando. La macroeconomía que estaba muy trabada. Y eso de que los ejecutivos se preparan para este año favorable, como se publicó en La Nación hoy. Perdón, se preparan para... No un año favorable, como publicó La Nación en realidad hace un par de días. Esto permite pensar en inversiones, que es siempre el gran tema, ¿no? Es decir, como la economía es una ciencia de expectativas, si hay un año favorable y se corre esa voz, bueno, apostemos. Siempre que hay dudas, la economía y los empresarios se retraen ante la duda, y siempre que se ve un escenario favorable se avanza y se invierte, y la verdad que ya se está viendo el movimiento, y un poco con uno de los objetivos de Milei en Davos, que es tener el acuerdo para tener un poquito más de respaldo, digamos, en el Banco Central y demás. Eso le va a sacar la duda a los inversores extranjeros. Hoy en día los inversores extranjeros no terminan de desembarcar con todo, o tienen dudas en poner plata en un lugar que después no la pueden sacar, cambian las reglas de juego. Con lo cual yo creo que si Milei vuelve de Davos con este tema resuelto, va a venir también un empuje fuerte de fuera de Argentina. Claro. Quienes estamos en Argentina con esta situación ya nos animamos, ¿no? Ya estamos Ustedes que conocen, Miguel y Agustín, que conocen un poco más el detrás de escena de Davos, por decirlo de alguna manera, porque como hemos dicho, hay discursos públicos, pero también hay muchos encuentros a puertas cerradas. ¿Qué esperan? ¿Que haya promesas concretas de inversiones, que hayan comienzos de negociaciones, que sigan con viajes o con después con otras negociaciones encargadas con funcionarios y directamente con el sector privado? ¿Qué se puede esperar para el post-Davos? Bueno, algunas ya ocurrió, como por ejemplo Salesforce, ¿no? Que es una empresa que es muy conocida y anunció $500 millones de inversión. Puede pasar alguna de esas cosas, pero creo que lo otro es más importante, lo que estaba hablando recién Miguel, que es si se viene un acuerdo con el fondo, se avanza sobre ese tema. Eso parece que está, es muy importante, porque automáticamente te acelera también lo de la salida del cepo. Si vos tenés el acuerdo y tenés la salida del cepo, eso es una señal enorme para los inversores, enorme. Y además tenés un tercer tema, que el ministro Caputo está volviendo a explicar cada vez que puede, que él va a continuar bajando los impuestos en cuanto la economía se recupera. Porque cuando la economía se recupera la recaudación. Y la idea del gobierno, si ya tengo ahora superávit y aumenta la recaudación, lo voy a reinvertir en bajar impuestos. Y si baja impuestos, se supone que empieza el círculo más virtuoso de la economía. Que esto es donde... Perdón, ¿no? Lo digo porque es lo que el gobierno señala y hasta ahora ha cumplido, ¿no, Miguel? Agradeciéndole el contacto, sobre todo por las expectativas de un año en el que arrancó 25,5 de inflación y en diciembre del 24 hubo 2,7, ¿no? Sí, sin duda que cumplió, y eso se ve, y eso un poco es el resultado de esta encuesta y el buen humor del empresariado hoy, principalmente local, porque ha cumplido y se espera un poco que vengan buenas noticias con baja de impuestos y demás, ¿no? Lo que comentaba Agustín. Hay expectativa que eso vaya sucediendo. Nos da, qué sé yo, miramos para adelante con, no sé, es como los chicos, estamos como los chicos, ¿no? En un punto, muchos de nosotros pensando que en una de esas, esta vez, empiezan a pasar buenas cosas, ¿no? Perdón por la candidez, pero en definitiva de eso se trata, ¿no? De contar lo que ustedes saben, y en este caso como resultado de una investigación. Gracias, Miguel. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Pero el presidente Milei habló de lo político, que es otro de los temas. Política y economía van de la mano, sobre todo porque el presidente analiza los hechos políticos, me parece, desde lo económico. Y mirá lo que decía si hoy fuesen las elecciones. Escuchá. Yo no creé la pobreza del 57%. Yo la heredé, lo único que hice fue sincerarla. Es decir, y la bajé en 21 puntos a lo largo de un año. Hice un ajuste, ajusté a la política y la economía, en lugar, no solo bajamos la inflación, sino que además la economía se expandió. Por lo tanto, yo no apliqué una receta dolorosa. No solo que le devolví libertad a los argentinos, sino que además les mejoré los ingresos. Los salarios promedios en el mercado formal
pasaron de $300 a $1.100, digamos, y dado que la moneda argentina dejó de estar tan depreciada, hoy el PBI per cápita es 120% más grande. Así que, digamos, o sea, los argentinos están muchísimo mejor. Por eso, en este momento, los niveles de aprobación de la gestión están en torno al 60% y, digamos, si las elecciones fueran hoy, nosotros sacaríamos el 50% de los votos. Por lo tanto, digamos, está teniendo un alto consenso en nuestras políticas. Emilio Orozco es diputada de La Libertad Avanza y me parece que uno de los, dentro del tablero de este año electoral, una de las jugadas fundamentales ocurre en el Congreso con las sesiones extraordinarias y como diputada queremos saber la opinión. Emilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Hugo? Un placer. Bueno, la verdad que te vengo escuchando atentamente. Un saludo grande a Agustín, un gran economista. Y el panorama político viene de la mano de los resultados económicos y cómo este país está despegando, como lo decía también nuestro presidente. Te cuento que yo en este momento estoy en el interior de la provincia de Salta, estoy en el Carril, y lo que dicen las encuestas también es lo que palpamos nosotros en la calle. Entonces, lo que pasa en el Congreso, de puertas para adentro, es fundamental. Pero sobre todo, no tengo dudas que las elecciones de medio término de octubre van a ser fundamentales para poder tener ese refuerzo que necesitamos en cuanto a número de bancas. Porque todo proyecto que venga del Ejecutivo, si no tenemos el consenso del resto de los espacios dialoguistas, es como remar contra la corriente y hemos sido hijos de rigor durante este primer año de mandato del presidente que con muy pocas herramientas ha logrado hacer muchísimo. Recordemos que es uno de los presidentes que más les ha costado tener su primer normativa para poder empezar a sanear el país decadente que nos han dejado, ¿no? Ahora, ¿qué ves en el Congreso? Porque dentro de los 7 proyectos que envió el gobierno a las sesiones extraordinarias hay 3 o 4, según dijo Franco hoy mismo, que tienen buena aprobación en diputados y después habrá que ver en senadores, ¿no? Que es el hueso duro de roer. ¿Y el resto? Bueno, a ver, el Ejecutivo y nuestro presidente nos tiene acostumbrados a apostar muy fuerte en materia legislativa. De hecho, así iniciamos con la ley bases. Y te digo que si logramos sacar 4 de esos proyectos, de la totalidad de los proyectos que ingresaron, para nosotros es un logro enorme teniendo el número que tenemos dentro del Parlamento. Recordemos, los 4, dentro de lo que se llama reforma política, la idea de, ahora me decís, si eliminar o suspender las PASO por lo pronto. Eliminación de las PASO. Yo creo que la reforma electoral tiene 3 aristas. Lo de la eliminación de las PASO es también un gesto hacia la sociedad, es un gasto totalmente innecesario que los partidos políticos lo han usado como mediciones, como encuesta que pagamos todos los argentinos. Lo del refinanciamiento, cómo se financian los partidos políticos, aquellos sellos, en Salta, por ejemplo, te doy un ejemplo, tenemos más sellos que gente, claro. Y eso a cada uno de los ciudadanos... Una erogación millonaria del Estado para partidos que decían que imprimían tantas boletas, no sé si lo hacían, pero tampoco participaban en el sistema. Exacto. Y eso que quede claro, porque ¿por dónde nos van a correr los espacios que no quieren acompañar esta reforma? Diciendo que lo que plantea el proyecto es anticonstitucional. Nadie dijo que el Estado se iba a deslindar de lo que establece la ley. Ahora, todas aquellas erogaciones que están por afuera de la ley, bueno, cada espacio tendrá que ver cómo se financia. Bueno, entonces dijimos reforma política, o mejor dicho en este caso, la bajada en la eliminación de las PASO. 3 penales que son importantes, ley antimafia, ley de reiterancia, no de reincidencia, sí. Reiterancia y juicio en ausencia. Pero después la clave está, y mira, lo digo con el dedo así, en la demanda social sobre el tema ficha limpia, ¿no? Sí, ha sido un tema muy polémico y que sobre todo el espacio de La Libertad Avanza nos lo hicieron pagar muy caro, al punto diciendo que teníamos un pacto con el kirchnerismo, nada más alejado a eso, y sobre todo el hecho de que sea el propio Ejecutivo Nacional que haya mandado su propio proyecto superador al que estaba en tratamiento, creo que demuestra el compromiso en contra de la corrupción y de que toda esa gente que le ha hecho tanto daño a nuestro país no vuelva, y con una proyección a futuro. Lo escuchaba recién Agustín cuando decía qué importante es llevar este cambio a las provincias. Te cuento que la provincia de Salta tiene la ley de ficha limpia. Fuimos una de las provincias pioneras. Sin embargo, no se respeta y tenemos hoy un tendal de intendentes, por ejemplo, o legisladores provinciales, que teniendo causas están pensando en volver a postularse. Entonces, no solamente es importante el instrumento legislativo, sino tener una justicia que acompañe. Claro. Porque si no, nada sirve, es circo para la tribuna. Qué bárbaro, qué bárbaro. Pensaba, ¿no?, en la diferencia institucional de nuestro país con los Estados Unidos, ¿no? En donde estuvieron todos presentes en la asunción de Trump, digo, desde Bush, pasando por Clinton, Obama, Biden, ¿no?, que habían recibido los peores comentarios de Trump, ahora todos estuvieron ahí.
No por casualidad, el año que viene Estados Unidos cumple 250 años de democracia ininterrumpida. Y no hay que ir tan lejos. Hubo ¿Cómo? también acá, miramos Chile, Uruguay, Por se ven supuesto. imágenes muy No, parecidas sin duda también. tenemos mucho para aprender allí, pero yo coincido con Emilia que este va a ser un año donde la elección es muy importante, porque es ratificar el rumbo después de haber ya vivido. Vamos a estar más de un año y medio en el momento de las elecciones, y va a ser ratificar el rumbo, o sea, la población va a ratificar el número. Y como ahora tenés una cantidad de, corregime Emilia si no es así, pero creo que tenemos 42 diputados en el bloque de la Libertad Avanza, y de los cuales solamente el 18-19% renuevan su cargo. De forma tal que si sale una muy buena elección, que yo creo que va a ocurrir, porque tenés con la baja de la pobreza y la baja de la inflación, que entre paréntesis en Libertad y Progreso venimos midiendo enero, nos está dando 2%. ¿2%? Con lo cual continúa la tendencia a seguir bajando la Falta la una inflación. semana de enero. O sea que... Sí, hay que ver todavía cómo termina el mes. Sí. Pero por ahora nos está dando 2%, el mes pasado nos dio 2,7%, exactamente lo que habíamos pronosticado, o sea que venimos más o menos en sintonía. Pero quiero decir, la baja de la pobreza y la baja de la inflación es muy probable que te haga ganar las elecciones, tal cual estaba diciendo Javier Milei recién. Y eso es ratificar el rumbo. Claro. Y eso puede permitir digamos, una elección legislativa o una cantidad de diputados y senadores que sea mejor que la actual. Pero escuchemos a Guillermo Franco, justamente el jefe de gabinete, el gran articulador de este escenario político que se abre a partir de las sesiones extraordinarias. Cyber threats. Fue muy parecida a la reunión con diputados ayer. Conversamos de los temas que están en el temario de las extraordinarias. Vimos en cuáles era más fácil obtener acuerdos y en cuáles por ahí era un poco más complejo. Hicimos como diputados, vamos a hacer reuniones simultáneas con diputados, avanzamos con el tratamiento en diputados la otra semana y vamos a ir a la par conversando con los senadores de lo que vamos cerrando en diputados, y en principio diría que tenemos más o menos los mismos acuerdos. Emilia. Bueno, a ver, Guillermo Franco ha sido una incorporación estratégica, ¿no?, en este diálogo, tanto con la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Creo que tiene esa parte política que a muchos nos falta por ser nuevos y disruptivos en todo este sistema. No tengo dudas de que el diálogo es fundamental, sobre todo en un año que, además de ser un año muy difícil y decisivo, también es un año electoral. Y entiendo que eso también va a ponderar mucho a la hora de que aquellos espacios dialoguistas o los espacios detractores, que tenemos muy bien identificados quiénes son, acompañen o sean más dañinos de lo que ya vienen siendo. Al gobierno del presidente Javier Milei se la están haciendo cuadriculada desde el momento 1 en que inició sus funciones, y no tengo dudas que este año va a ser también muy duro para todos, sobre todo para quienes defendemos las ideas de la libertad dentro del Congreso y sabemos que no tienen escrúpulos a la hora de poner palos en la rueda, no pensando en el bienestar de los argentinos, sino pensando de manera individual, ¿no? Cómo van a ser los resultados de las elecciones o quién se lleva el rédito de todas estas herramientas que salen. ¿Qué pensás, Agustín, desde la perspectiva económica, ¿no?, a lo político? Bueno, es que yo creo que se viene, lo que tenemos que tener claro es que el gobierno hizo cerca de 900 reformas. Sí, ¿900? Y tiene en cartera 3.300 reformas adicionales. Después vamos a hablar del tema comercio exterior, porque nos parece interesante muchas reformas que justamente una persona que sabe mucho va a decir cómo se ha modificado, ¿no?, ese comercio a partir de las desregulaciones del gobierno. Y a partir también de la baja del impuesto país, y empezar a eliminar una cantidad de impuestos específicos que tenías por una cantidad de temas que aranceles incluso que han bajado a cero, en bienes de capital, en un montón de temas que son muy importantes. Pero después hay todavía una reforma muy importante que la trabó la justicia, que es la reforma laboral. Y tenés una cantidad de otras reformas. Está la reforma del sistema de pensiones, la reforma que tenemos que hacer impositiva, porque a medida que vaya teniendo mayor recaudación, hay que empezar a bajar los impuestos en la nación, pero hay que hacer un nuevo pacto impositivo con las provincias. Recordemos que la Constitución nos decía que teníamos una nueva ley de coparticipación federal y que tenía 2 años para hacer, en el año 94. Y estamos en el año 25 del siglo siguiente, ¿no?, y todavía no se hizo. Entonces hay que empezar a pensar con un gobierno que va a tener mucho más solidez en el Congreso, esa posibilidad de negociar, y yo coincido que Guillermo Franco es una persona clave para este tipo de negociaciones, para lanzar eso. Es decir, que yo creo que con mucha experiencia. Yo lo escuché a Franco, por ejemplo. Le preguntan con el tema presupuesto, él dice, bueno, no lo abordamos. O sea, tiene como una elegancia para ir saliendo de aquello que el gobierno no ha presentado, el tema de presupuesto
allí, ¿no? Y entiende que puede prorrogarlo y que lo hace porque lo está ajustando en definitiva, ¿no? Sí, además sabe qué es lo que puede avanzar, qué es lo que no puede avanzar, pero va a tener mucho mayores herramientas, porque va a tener un peso muy fuerte. Probablemente no va a llegar a tener los 129 diputados para el quórum con gente propia, Sí. pero vas a estar muy cerca. Y como vas a estar mucho más cerca que ahora, va a ser mucho más fácil y fluida esa negociación. Claro. Y teniendo diputados, ya hemos visto que se logran sacar muchas cosas. Emilia, agradeciéndote el contacto, ¿cómo ves la relación con los partidos aliados, sobre todo el radicalismo, el PRO, en este contexto de las extraordinarias? Bueno, el PRO ha sido un eslabón y un bastión fundamental para nosotros, no solamente al momento de la votación en el recinto, sino también en las comisiones. Tenemos mucha afinidad y una forma de pensar, te diría que totalmente alineada. Diferencias va a haber, como siempre, pero creo que el objetivo está por encima de estas particularidades ideológicas y partidarias y tienen que ver con sacar este país adelante. Hay un compromiso firme que el presidente ha sido muy claro, ¿no? En reiteradas oportunidades cuando tuvimos reuniones en forma conjunta, donde acá el objetivo y la meta es poder sacar este país adelante y el resto es secundario. Si todos lograron entender eso, no tengo dudas de que el resultado va a ser positivo para nuestro país. Emilio Orozco, muchas gracias por el contacto. Un placer, gracias a ustedes. Nos vamos a una información urgente. La información la trae Julieta Nassau. Bueno, Hugo, tenemos que hablar de una tragedia en Estados Unidos y este video que se acaba de conocer. ¿Qué pasó hoy poco antes del mediodía en el horario de Nashville, Tennessee? En una escuela secundaria entró un estudiante, sacó un arma en la zona de la cafetería, le disparó a una chica que murió y después se suicidó. Realmente impactante lo que sucedió y ese video que se acaba de conocer lo que muestra es que este adolescente que fue identificado como Solomon Henderson, así lo acaba de identificar la policía, había mostrado en vivo por streaming cómo llevaba un arma justo antes del ataque. Es muy impresionante lo que pasó en Estados Unidos, hay una fuerte conmoción y se trata de conocer cuál era, si es que había algún vínculo con la víctima que también fue identificada, Jocelyn Correa Escalante, de 16 años. Aparentemente lo que sucedió es este chico viajó en un bus escolar al colegio, entró, fue al baño, ahí sacó el arma que la tenía escondida. Tremendo. Y se dirigió a la cafetería, al comedor del colegio secundario que tiene más o menos unos 2.000 estudiantes y ahí fue donde le disparó a esta chica directamente en un ataque que la policía dice que fue planeado, premeditado. ¿Por qué? Porque además de estas imágenes que vemos que son escalofriantes, también encontraron un manifiesto. Así lo dice la policía, un manifiesto que, escucha el título, Hugo, es Occidente ha caído, miles de millones deben morir. O sea que es un lobo solitario, entonces. Se desconoce por ahora directamente cuál era su influencia. Sí ¿Este se es sabe, el asesino? Este es el asesino. Joven, Estamos hablando de Solomon Henderson, un chico de 17 años que le pegó un tiro a una estudiante de su mismo colegio y se suicidó. La víctima, recordemos, tenía 16 años, Jocelyn Correa Escalante. Hubo también 2 heridos que están fuera de peligro y ahora están tratando de investigar qué tipo de sitios web manejaba este chico, este adolescente que finalmente escribe este manifiesto, que es lo que está estudiando la policía y lo que da a conocer la policía. Te recuerdo el título del manifiesto: Occidente ha caído, miles de millones deben morir. Esto es una información que da directamente la Policía Metropolitana de Nashville. Impresionante. Esto pasó, Hugo, para tomar un contexto, en la zona de Antioch, allí en Nashville. Ajá. Lo que manifiesta la policía en el comunicado en tren de seguir lo que estaba marcando Juli, es que es una escuela a la que asisten 2.000 estudiantes. Sí. Es una escuela que en ese momento tenía más del 50% de la dotación de los estudiantes en el interior y que había 2 policías de consigna en la escuela. Por eso es muy importante marcar que no era una escuela que no estaba monitoreada. Había 2 policías. Ahora, como marca Julieta, este joven ingresó por la zona de la cafetería. Era estudiante de la escuela. Era estudiante de la escuela, él y la víctima se encontraron allí en la zona de la cafetería. Esta es una escuela secundaria, ¿no? Escuela secundaria. Nashville ya tiene un antecedente ¿Lo que dice la del año... preparatoria ellos, Julieta?
Julieta? Me parece, sí. Nashville tiene un antecedente, Hugo, del año 2023 también de un tiroteo en una escuela cercana a este lugar. Lo inquietante es el mensaje, Jan y Julieta, que hay detrás de este joven que se graba, mata a una compañera, se suicida y deja un escrito. 2 heridos más también. 2 heridos. Y voy a dar un dato en relación a lo que decía Jan, que había 2 agentes custodiando la escuela, pero obviamente estamos hablando de un colegio grande de 2000 estudiantes que estaban lejos de la zona de la cafetería. Exacto. Y al momento en que le dan la alerta, cuando sucede el llamado al 911 y le avisan a estos agentes que estaban asignados justamente a esta escuela, cuando llegan a la cafetería ya la tragedia había terminado, claro, con el atacante habiéndose pegado un tiro. Otro dato también importante es el antecedente que también mencionábamos de 2023, cuando un tirador mató a 6 personas también en un colegio de Nashville, 3 chicos de 9 años y 3 adultos, y a partir de ahí hubo un fuerte debate en Nashville en relación a lo que siempre pasa cuando sucede algo así en un colegio, sobre todo lamentablemente en Estados Unidos, el debate de, bueno, cómo se enfrentan estas situaciones. Después de analizar, por ejemplo, el control de armas, sobre todo en relación en las escuelas, para tener un contexto político también, Tennessee es un estado principalmente republicano, tiene un gobernador republicano y también mayoría republicana en la legislatura, y finalmente lo que se pasó por la legislatura el año pasado fue la posibilidad de que las maestras porten, y los maestros, los profesores, porten armas en lugar de aplicar un control de armas para los estudiantes y los alumnos, y también obviamente el cuerpo docente. Muchas gracias. Vamos a seguir con este tema tan preocupante. Echevarne, a ver, los principales desafíos de la economía para la administración Milei. Por un lado dicen, de la macro a la micro, es decir, tiene que crecer también el nivel salarial, bajar la pobreza, me imagino que el consumo, la inflación más a la baja, levantar el cepo, algunos hablan del dólar atrasado. Te escucho. Yo creo que el principal tema es que una vez que estabilizás la economía en Argentina y eliminás la inflación, la Argentina te queda cara en dólares. Y te queda cara en dólares por todas nuestras ineficiencias. Entonces, por eso no es una reforma, sino que son miles de reformas que hay que hacer para que la Argentina sea mucho más competitiva. No puede ser que paguemos los medicamentos más caro que en Londres, o que vayamos al supermercado y te compras las cosas. Eso es por los impuestos. Eso es por los impuestos, por el exceso de regulaciones, es porque tenemos todavía una estructura del lado financiero que tiene que seguir bajando las tasas de interés, es decir, que aumente el crédito. Sí, son unas cuantas cosas, pero fundamentalmente los impuestos, las regulaciones y la flexibilización laboral. Porque, por ejemplo, de acuerdo a muchos de los contratos que hay con los sindicatos, a veces necesitas tener 2 personas donde el resto del mundo hay 1. Porque dice el contrato, el estatuto, que una persona no puede hacer 2 trabajos de determinadas tareas y en el resto de los países la misma persona hace las 2 tareas. Claro, entonces hoy tenés personas más eficientes que con inteligencia artificial, con artefactos, con tecnología, lo que fuere, pueden hacer más de una tarea. Reforma laboral, más a fondo. Reforma laboral más a fondo, eso es clave, sobre todo para las pymes, para tener una multiplicación de la demanda de empleo. Y después a la larga va a ser salir del cepo, va a ser que eso que tenemos para el RIGI sea generalizado para todo el resto. Correcto. Porque no puede ser que porque tengas 200 millones de dólares tenés un montón de privilegios, y si tenés 200 inversiones de $1 millón que generan más empleo, no los tengas. Jan, ¿querías hacer una pregunta? Y enseguida hablamos con Gustavo Puccini, ministro de Producción, de Desarrollo de Santa Fe. Sí. Agustín, hoy en la entrevista que el presidente dio con Bloomberg, en un tramo menciona una posible salida del Mercosur, pero particularmente un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Bueno, ese es un cambio rotundo, porque el Mercosur es la parte de la tierra que tiene menor capacidad de competitividad con el resto del mundo, porque estamos totalmente cerrados. En cambio, Estados Unidos, con el NAFTA y con todos los tratados de libre comercio que tiene, debe ser el área de mayor libre comercio del planeta. Claro. Entonces, si te estás integrando a Estados Unidos, cambiaste completamente la estructura argentina. Y eso va a significar que hay sectores que van a ganar, los jóvenes van a ganar, van a tener la posibilidad de hacer un montón de cosas nuevas que hoy no son posibles, pero va a haber ciertos sectores muy complicados, por ejemplo el textil.
Porque el textil... Es cara la ropa acá. Es muy cara, pero la pregunta es cómo puedes competir en el sector textil contra países como Bangladesh o China con sueldos más bajos. Es decir, ¿querés bajar los sueldos? No. Queremos tener sueldos altos, ¿no? Elevados. Nosotros queremos tener un nivel de vida equivalente a Europa o Estados Unidos. ¿Cómo puedes competir? ¿Podés competir? Sí, pero como lo hace Zara en España, que cambió, revolucionó la forma de vender ropa, te hace cosas en pequeña escala y cambia permanentemente la moda, o como lo hace Benetton, es decir, con una enorme creatividad, con diseño. Claro. Te pone el desafío por delante. Y el presidente Milei decía esto, a ver. Nosotros estamos trabajando muy fuertemente en la posibilidad de abordar un tratado de libre comercio. Nosotros, mientras que estamos trabajando en paralelo con el gobierno de Estados Unidos para avanzar hacia un tratado de libre comercio, también estamos trabajando puertas adentro del Mercosur para que, digamos, no sea un impedimento para avanzar hacia el libre comercio. Así es que estamos trabajando muy fuertemente en eso. Si la condición extrema fuera eso, sí. Sin embargo, digamos, hay mecanismos por los cuales se puede hacer estando dentro del Mercosur. Así es que nosotros creemos que se puede lograr sin tener que abandonar lo que se tiene en materia de Mercosur. Te veía levantando la mano. Claro, porque lo interesante es que no hay que salir del Mercosur, tenemos que lograr que el Mercosur cambie. Que hay que recordar que la Argentina ahora tiene la presidencia pro tempore. Exacto, entonces lo que va a decir, mira, nosotros vamos a ir hacia allá, vamos a abrir. Y Uruguay quiere lo mismo, Paraguay quiere lo mismo. Faltan ustedes, los brasileños. Entonces, frente a eso, yo creo que el Mercosur probablemente va a cambiar. Bueno, uno de los desafíos es el campo. Claramente mañana hay reunión de la mesa de enlace, el campo dice el gobierno nos recibe, hay acuerdo, hay una mirada hacia el futuro que compartimos. Está el tema de las retenciones pendientes porque fue un anuncio de campaña del presidente, pero también hay una mirada que dice, che, pero es bastante barato, económico para los gobernadores pedirle al gobierno que bajen las retenciones porque ellos ven su negocio político detrás. Se lo preguntamos a Gustavo Puccini, que es ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo le va? Buenas tardes a tu equipo y a todos tus oyentes. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Lo escuchamos un poquitito bajo, pero mientras le mostramos el posteo del ministro Caputo, justamente, que de algún modo le hace un planteo. Argentina mejoró en impuestos nacionales, pero empeoró en provinciales y municipales. Entrevista a Martín Galdeano, presidente de Ford. Importante que el sector privado comience finalmente a exigirle a provincias y municipios que se sumen al esfuerzo que hace Nación. ¿Ustedes están haciendo el esfuerzo, Gustavo? ¿Cómo le va? Sí, por supuesto, la provincia de Santa Fe, obviamente también otras, ¿no? Región Centro, pero para hablar de nuestra provincia, durante todo el 2024 hizo muchísimos esfuerzos, acompañó la línea, el objetivo del gobierno nacional en buscar una estabilidad monetaria, en buscar el equilibrio fiscal, incluso hasta superávit fiscal en la provincia, una provincia que heredamos con deuda flotante, con 4 masas salariales también de déficit, pero que con muchos esfuerzos, con muchas reformas que hemos llevado adelante, logramos sanear las cuentas de la provincia de Santa Fe, lograr un orden, hacerlo más eficientes, y todos los recursos que hemos ahorrado lo hemos puesto en infraestructura. Tal es así que en una de las oportunidades hemos tenido la posibilidad de dialogar incluso personalmente con el ministro de Economía Caputo, con nuestro gobernador y nuestro ministro de Economía, contándole todas estas medidas que habíamos tomado, que nos habían permitido en el primer semestre llegar a superávit. Y bueno, y Caputo en su cuenta de Twitter incluso felicitó a la provincia de Santa Fe como un camino a seguir, que era posible encontrar un equilibrio fiscal, un superávit, y hacer incluso inversiones productivas, que fue lo que hizo la provincia de Santa Fe. 500 millones de dólares se han invertido en infraestructura para toda la provincia de Santa Fe, sin descuidar lo que dije al principio, la estabilidad y buscar el superávit. Bueno, entonces, ¿están de acuerdo con lo que el gobierno está haciendo o hay un reclamo mayor? Mañana reunión de la mesa enlace que reúne a las principales entidades agropecuarias. ¿Qué expectativa tienen? Bueno, me parece que es muy importante, ¿no?, que empiecen a existir mesas de trabajo, de mucho diálogo, lo que se intentó hacer desde la ciudad de Rosario con la presencia de los 3 gobernadores de la región centro. Es no una confrontación, sino todo lo contrario, es una advertencia en el buen sentido de que este es momento de mirar a las retenciones. Este es uno de los impuestos quizás más distorsivos que hace muchísimas décadas, que viene poniéndole
una pata en la cabeza a la producción nacional fundamentalmente, y por supuesto que a nuestras provincias le pega y muchísimo. Ustedes fíjense que el gobierno nacional en el año 2024 recaudó por el derecho de las exportaciones más de 5.000 millones de dólares, de los cuales más del 30 al 40% provinieron de la provincia de Santa Fe. El 70% de las retenciones fueron de la región centro, es decir, creo que hay una coyuntura de una tormenta muy perjudicial para el productor, que si el clima encima no acompaña, recién estoy llegando del norte de la provincia de Santa Fe, en algunos lugares hay casi emergencia agropecuaria, estamos llevando líneas de crédito, porque algunos productores vienen de arrastre de sequías anteriores. Correcto. Si el clima acompaña, algunos van a sacar un empate en sus producciones, en sus cosechas, y si el clima no acompaña, probablemente algunos entren en quebranto. Pero las retenciones con precios internacionales depreciados, con insumos que han tenido obviamente un tipo de cambio y encima un impuesto país que también ha cambiado, bueno, el productor no la está pasando bien. Por eso es un momento de mirar en esta coyuntura el tema de las retenciones, y hemos sido también testigos de que grandes empresas distribuidoras de insumos han visto cortados sus cadenas de pago, ¿no? Eso también fue un llamado de atención. Así que es un momento importante para dialogar y encontrar un plan. Echeverría. Bueno, yo coincido con el ministro Caputo en pedir que las provincias sigan bajando los impuestos y sigan haciendo el recorte, pero también coincido con Gustavo cuando dice que hay que bajar las retenciones. Es decir, yo creo, el campo es verdad que está en una situación difícil, 2 sequías, después tuvo la chicharrita, tenemos precios internacionales muy bajos, es decir, tenemos una situación complicada y creo que va a venir la baja de retenciones. Y creo que las provincias tienen que hacer su parte, ¿no? De seguir bajando el gasto público, seguir bajando impuestos y además empezar a revisar los municipios. Cuando uno mira los municipios, hay muchísimos que hay un descalabro fiscal descomunal en términos del despilfarro del gasto y que después en algunos casos se traducen en crear tasas que no corresponden, como tasas de publicidad, tasas de combustibles, tasas que no son... Cuando mira el combustible ves impuestos de toda naturaleza, ¿viste? Y eso es una tarea de las provincias también, ¿no? De ver qué hacen con sus propios municipios. Puccini, una última consideración agradeciéndole mucho el contacto. A mí me parece importante esta mirada, también dejar en claro algunos números y algunos datos. La carga impositiva sobre el sector agropecuario está alrededor del 65%. El 94% de ese 65% son impuestos nacionales, menos del 5% son provinciales y menos del 1% son municipales. Pero además una gran diferencia. Lo que el Estado, en este caso la provincia de Santa Fe, recauda por impuestos inmobiliarios rurales, que además hicimos reformas tributarias a favor de los sectores productivos de la provincia de Santa Fe, fueron 29 millones de dólares. 14 millones de dólares quedaron en los municipios y comunas, que aquí en la provincia hay 365, y 14 millones de dólares tuvo el Estado de la provincia de Santa Fe. ¿Sabe cuánto invirtió la provincia de Santa Fe en el sector agropecuario, en infraestructura, en líneas de crédito, en arreglos eléctricos, en rutas? 353 millones de dólares. Entonces estoy haciendo una comparación cuando se intenta mirar algunos impuestos, por supuesto, provinciales y locales. Hay retribuciones, en este caso en obra. En las retenciones, que todo va al fisco nacional, es un modelo que ya fracasó, que empezó con el kirchnerismo, que no está haciendo otra cosa que bancar un sistema, un modelo, pero que no está mirando lo productivo, y eso es un poco la preocupación del sector, del productor agropecuario, ¿no? Como dije antes, 5.000 millones de dólares, y que a la provincia de Santa Fe o a los productores de la provincia de Santa Fe no vuelva